¿Cómo están? Bueno, entonces en primer lugar vamos a hacer un análisis del trabajo práctico anterior. Le voy a compartir la pantalla para que lo tengamos todos viendo lo mismo. Avísenme cuando necesitan que les conteste algo en particular. Son elecciones de comisión directiva. O sea, lo primero que hay que tener en claro es que un sindicato tiene distintos órganos, lo mismo una federación o una confederación, es decir, las asociaciones sindicales tienen distintos órganos. La asamblea es un órgano, la comisión revisora de cuentas es un órgano de la entidad, la junta electoral, que puede haber si hay elecciones, y todos cumplen distintas funciones y no todas funcionan al mismo tiempo. Es decir, está claro que una junta electoral solamente existe mientras hay elecciones, pero no funciona el resto del tiempo. Una asamblea funciona cada vez que es convocada, ya sea una asamblea ordinaria o extraordinaria. Y el sindicato, o la federación o la confederación, funciona normalmente porque hay una comisión directiva, o secretariado ejecutivo, o secretariado, como se le llame en cada estatuto, que son las que dirigen el sindicato. Y además, a nivel de asociaciones de primer grado, o sea, a nivel de sindicatos, están los representantes gremiales dentro de la empresa, que son los delegados gremiales, que también tienen su función. Entonces, lo primero es establecer de qué órgano estamos hablando. Acá el práctico es elecciones de comisión directiva del Centro Empleado de Comercio de Diamante. O sea, estamos hablando de una comisión directiva y no del cuerpo de delegados del Centro Empleado de Comercio. ¿Se entiende? Y eso, en el aula virtual estaba, y en otro práctico lo hemos visto, el estatuto del Centro Empleado de Comercio. Y en el estatuto nos va a decir quién es esa comisión directiva, qué función cumple, que para el caso del práctico no nos interesa la función que cumple, pero sí nos interesa cuánto dura su mandato. ¿Por qué? Porque el práctico era sobre tutela sindical y o sea, una protección especial que la ley establece para poder desarrollar la actividad sindical, y esa protección está en función del mandato que tienen los representantes gremiales. Entonces, por eso era muy importante primero tener en cuenta que es la comisión directiva. Segundo, que la comisión directiva tiene un mandato preciso de funcionamiento, y el mandato lo definen los estatutos, no la ley de asociaciones sindicales. La ley de asociaciones sindicales da una pauta, dice que no pueden pasar de 4 años, pero no dice si son 3, 3,5, 2, 2,5, 1. Para saber exactamente cuánto dura el mandato de una comisión directiva, hay que ver el estatuto de ese sindicato en particular, o de esa federación en particular, o de esa confederación en particular. Lamentablemente es medio difícil encontrar hoy por hoy en las páginas web de los sindicatos que compartan cuál es su estatuto. Anteriormente era muy sencillo, pero últimamente no es tan así. Por eso cuando yo busqué del Centro de Empleo de Comercio encontré el de Diamante, pero no es tan sencillo. Es un problema que tiene que ver con la democracia sindical que hay en la práctica habitual de las asociaciones sindicales argentinas, porque todo trabajador debería poder fácilmente conocer
cuál es el estatuto del sindicato al que pertenece, y lamentablemente no los publica. Entonces, bueno, pero eso es un problema aparte. Entonces, si yo tengo claro que lo que me están preguntando es sobre comisión directiva, no puedo contestar como si fueran delegados, porque hay estatutos que establecen para los delegados un mandato idéntico al de la comisión directiva, y hay estatutos que establecen un mandato diferente. Entonces, si yo me confundo de lo que estoy hablando, voy a responder mal, porque los delegados pueden ser de 2 años y a lo mejor la comisión directiva es de 4 años. Entonces, en primer lugar, ¿de qué me están preguntando? En segundo lugar, no solo de qué, sino qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Dice acá, la consigna. ¿Cuánto duró o dura, si todavía está vigente, la tutela sindical para los integrantes de cada una de las listas? Explique por qué e indique hasta qué día. Muchos alumnos optaron por transcribir el artículo que dice cuánto dura la protección, por ejemplo, que dura todo el mandato y 1 año más posterior al mandato, y no ponen el día. Tipo, como que, bueno, si empezó el 1 de mayo, calcule usted los 4 años y calcule usted el año posterior. Pero pedir el día tiene mucha importancia porque en función del día del cese de la protección, sabemos si se ha entendido o no la materia, porque aunque parezca, es sencillo, no es que sea difícil, pero hay pequeñas diferencias entre una situación y otra que pueden hacer que si uno se basa solo en la ley sin analizar el caso concreto, no llega a la conclusión correcta. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, en principio sí. Entonces, ¿qué pasa cuando se elige una comisión directiva y asume? Cuando asume, lo que pasa es que empieza su mandato. Recién ahí comienza su mandato. Al mismo tiempo que una comisión asume, la comisión anterior cesó su mandato. Entonces, para esa comisión que cesó su mandato, la protección continúa 1 año más. 1 año más. Para la comisión directiva que asume, tiene todo el mandato por delante. En el caso del Centro Empleado de Comercio de Diamantes son 4 años exactos y 1 año más. O sea que están protegidos 5 años a partir del día que asumieron. La pregunta en el práctico decía para los integrantes. En realidad, ustedes no saben quiénes son los integrantes. Los integrantes de la lista blanca pueden ser Juan Gómez, Pedro González, José Rodríguez, etc. Ustedes en realidad no saben quiénes son los integrantes. Estamos suponiendo que la lista completa, la comisión directiva completa de 12 miembros, tenía mandato vigente hasta, vamos a suponer, el 10 de mayo, y el 11 de mayo asume otra lista, 12 miembros completos, y que ninguno de esos 12 miembros son idénticos a los miembros anteriores de comisión directiva, cosa que a veces en la práctica puede ocurrir de manera diferente. Acá ya no estamos analizando el práctico, sino en una orientación más general para que ustedes vean que la protección que tiene un trabajador que ejerce una representación sindical hay que verla en concreto. Por ejemplo, puede ocurrir que la comisión directiva que convoca las elecciones porque se está por terminar su mandato, se divida. Entonces, lo que era la lista blanca, que era la conducción de la asociación sindical, se divide
4 o 5 de ellos se van y forman otra lista, la lista gris. Se presentan elecciones y entonces tenemos que está la lista blanca contra la lista gris, pero en la lista blanca hay algunos que se repiten y otros nuevos que reemplazan a los que se fueron, porque como hay que presentar 12 candidatos, entonces, si 4 o 5 se van, hay que reemplazar con otros candidatos. A su vez la lista gris tiene 4 o 5 miembros que eran de la conducción anterior y 7 u 8 que son nuevos. Entonces, eso en el práctico está puesto a propósito para ver si alguno lo percibe. No hay ningún problema que no lo hayan percibido, en el sentido de que la nota no ha cambiado porque no lo hayan percibido. Pero en realidad puede ocurrir que la lista que en este caso era la blanca, que tenía la conducción y después pierde, alguno de esos candidatos de la blanca que han perdido, al año siguiente de que termina su mandato, pierden su protección especial. Pero si esas mismas personas fueron dentro de la lista ganadora, renuevan su mandato. No ya como parte de la lista blanca, sino como parte de la lista que ganó. Nadie percibió la diferencia entre la lista completa y los integrantes de la lista. Pero se los aclaro porque bueno, puede ocurrir que no lo hayan visto ahora, pero lo vean más adelante. Entonces tienen que tener en cuenta que las listas no son completas, en el sentido de eternamente las mismas personas. Puede ocurrir que en un sindicato hace 40 años que conduce la lista azul, pero no son las mismas 12 personas, son la misma lista. Es lo mismo que a nivel general de las elecciones nacionales, tenemos 2 grandes partidos en la Argentina que cada uno tiene décadas de existencia, uno el Partido Justicialista, el otro la Unión Cívica Radical. A las elecciones se presentan los partidos, pero las personas que integran las listas no son las mismas personas siempre. Eso es muy fácil de verlo en las elecciones nacionales. Bueno, lo mismo ocurre en las elecciones sindicales. Entonces, la situación práctica concreta de cada persona está en función de qué cargo tuvo, si tenía o no tenía, si es la primera vez que participa, si no participa, etc. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, voy a asumir que sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, ya varias veces le he mencionado que hay un área de superposición entre el trabajo profesional de un licenciado en Relaciones Laborales y el trabajo profesional de un abogado y el de un contador. Al momento de una empresa, la empresa está muy interesada en saber cuánto cesa la protección porque mientras tengan la protección, solamente los puede despedir o modificar sus condiciones de trabajo o suspender con justa causa y haciendo un procedimiento que se llama exclusión de tutela. Entonces, para ellos es muy importante saber cuándo termina eso, porque cuando terminó la protección no tienen necesidad de hacer la exclusión de tutela y eventualmente podrían despedir sin causa. Puede ocurrir o no, a lo mejor no es que la empresa esté necesitada todo el tiempo de estar despidiendo gente, pero sí puede ocurrir en un caso concreto de que tenga problemas con un trabajador, no de una entidad tan grande como para tener justa causa de despido, pero sí como para preferir despedirlo sin invocar causa, y no lo puede hacer mientras tenga tutela, porque la tutela exige la exclusión de tutela y el despido con causa. Entonces, y para el trabajador también es muy importante, porque él tiene que saber cuánto dura su protección. Entonces, a veces eso la empresa lo va a consultar con un abogado o a veces con su licenciado en Relaciones Laborales. Y el trabajador también.
Sobre todo si va a consultar al sindicato y el sindicato se va a asesorar con alguno de esos profesionales. Entonces, ahora vamos más a los detalles del práctico, que en realidad son muy sencillos. No es un buen método que ustedes solamente copien la ley para responder cada cosa y como que eso es suficiente y se eximan de razonar el tema. No es un buen método porque después cuando tengan que hacer el parcial o más adelante en su carrera, porque es bastante difícil que se vuelva a estudiar lo que ya se estudió. O sea, una vez que aprueben esta materia, es muy difícil que vuelvan a leerla. Entonces, ahora es el momento de estudiarla bien. Entonces, cuando decimos que un trabajador comienza a estar protegido de forma especial por la tutela sindical en el momento en que se postula, si transcribimos eso, pero después no lo estudiamos y meditamos, podemos cometer errores. Por ejemplo, hay pocos, pero hay alumnos que han puesto que la protección empezaba cuando se oficializa la lista. Y no es así. La protección empieza cuando se postula. Entre el día que se postula y el día que la Junta Electoral oficializa o no oficializa una lista, hay un plazo. En ese plazo está protegido. Entonces, desde que se postula, está protegido 6 meses, dice la ley. Pero antes de los 6 meses, la Junta Electoral resolvió qué listas son oficializadas y cuáles no. Entonces, para la lista que no fue oficializada, ese día que no fue oficializada, cesa la protección. Después se ve en otra reglamentación que en realidad tiene que, esa lista que no fue oficializada puede apelar, puede pedir que se reconsidere, y mientras se está reconsiderando, mantiene la protección, hasta que llega un momento en que ya no tiene ningún recurso para hacer, y es la última palabra, y ya quedó definitivamente no oficializada. Ese día terminó completamente la protección. Los otros que fueron oficializados, mantienen su protección mientras está durando ese periodo de 6 meses. Ahora bien, antes de que lleguen los 6 meses ocurren las elecciones. Entonces la situación cambia. Porque hay gente que me preguntó si se acumulaba una cosa con la otra. No, no es que se acumula, la situación cambia. Una vez que tenemos elecciones hechas, tenemos un ganador, tenemos perdedores. Entonces, cuando hay un ganador, su situación ya dejó de ser, ya no es más candidato, ahora es ganador. Ya no es más un postulante, es un ganador. Entonces, la situación jurídica de esa persona que integra una lista que ha ganado ha cambiado. El día que asume su mandato comienza la protección propia y específica de los trabajadores que tienen un mandato. Por lo tanto, no es que los 4 años se suman a los 6 meses, no. El día que asumió, dejó de ser un simple postulante. Y ya no le importa porque en realidad tiene una protección nueva y superior. Por otro lado está la situación del que no ganó. El que no ganó mantiene por el transcurso de esos 6 meses. 6 meses que comenzaron el día que se postuló. O sea que si entre el día que se postuló y el día de las elecciones pasaron 4 meses, le quedan 2. Si pasaron 5, le queda 1. Si solamente pasaron 2 meses, le quedan 4. Entonces la fecha, poner la fecha, implica ver si entendieron el tema. ¿Y qué pasa para el que perdió y además de haber perdido ni siquiera llegó al 5% de los votos? Para ese cesa la protección, porque el decreto reglamentario dice que
le va a ocurrir lo mismo que le ocurre a los que no fueron oficializados, es decir, cesa la protección. Si cesa, quiere decir que termina ese día. No importa ya si le faltaban 2 meses para cumplir los 6 meses de protección que tienen los postulantes. No importa, porque tiene una especie de sanción, digámoslo así, por no haber llegado al 5% de los votos. ¿Mm? Que algunos pueden considerar que inconstitucional, que etcétera, bueno, pero ese es otro problema. Lo que la reglamentación establece es que para ese trabajador cesó la protección. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema? Profe, solamente para que me quede claro, ¿la tutela entonces empieza desde que se presentan las listas, no desde que se oficializan? Exacto. Bien. Así dice la ley 23.551. Pero el acto de oficialización tiene mucha importancia, porque como vemos, el que no fue oficializado pierde ahí su protección. Pero puede ocurrir en una elección sindical que las listas no sean oficializadas. Muchas veces. Ustedes leyendo los diarios, escuchando el noticiero, van a ver que en los sindicatos suele haber una gran rivalidad. Rivalidad que a veces lleva hasta enfrentamientos físicos, es decir, no es una democracia perfecta nuestro sistema sindical en la Argentina, y en otros países tampoco. Entonces, es el tema de la Junta Electoral, de la oficialización, tiene mucha importancia. Reiteradamente van a ver en las noticias que a raíz de que una lista no fue oficializada, hay problemas. A veces ocurren cosas, a mí no me aparece la corrección. Sí, efectivamente, todavía no está hecha la corrección a todos. De todas maneras, va a ser hecha a todos porque me es muy importante que la devolución, por si hay algún detalle, en la devolución en general me ocupo de todos los detalles para que puedan mejorar, digamos, sus conocimientos para el parcial. Entonces, los que todavía no lo tienen, entre hoy y mañana lo van a tener. En eso no se preocupen. Lo que sí a veces pasa que como hay trabajos en equipo y lo sube uno solo al aula virtual, el aula virtual yo le califico solamente a ese, pero supongo que entre ustedes se comunican para ver cuáles son los detalles que hacen la diferencia entre un trabajo muy bien hecho, regular hecho o mal hecho. De todas formas, profe, este trabajo lo pidió usted que lo hagamos de forma individual. Sí, pero ya le digo, no corregía todo. Yo lo pido que hagan en forma individual. Sé perfectamente que se pasan las tareas porque hay trabajos casi idénticos, cambian muy pocas cosas. Pero no importa, es decir, cada uno sabe el esfuerzo que ha hecho para resolverlo. Les digo, en todas las épocas, el estudiante una vez que terminó la materia difícilmente vuelva. O sea que si ustedes quieren conocer bien derecho colectivo del trabajo, este momento es más importante que un momento futuro. Puede ocurrir, también ocurre, que a veces por necesidades profesionales uno vuelve a ver la materia y capaz la estudia mejor que antes, porque necesita. Entonces, aquel que se recibe y es contratado por un sindicato, capaz vuelve a estudiar esto y el triple de lo que estudia ahora, y hay otros que no, pero la idea general de las materias la adquieren ahora. Entonces, por eso para mí es muy importante que aprovechen, no hagan solamente copia y pegue, sino que traten de hacer un razonamiento de las distintas cosas. ¿Alguna pregunta en particular o general de estos temas, aparte de lo que me han preguntado? ¿Alguna duda?
Bueno, les voy a hablar de por qué hay que distinguir muy bien si me están preguntando de comisión directiva o de delegados. Primero, porque los mandatos pueden ser de tiempos diferentes. Segundo, porque el delegado gremial no se elige en las mismas condiciones que se elige la comisión directiva. El delegado gremial se vota en una empresa, en una fábrica, en un lugar de trabajo, por todos los trabajadores, no importa si están afiliados o no a un sindicato. En cambio, la comisión directiva de un sindicato es electa por los afiliados a ese sindicato. Eso en primer lugar. Entonces, el delegado gremial tiene una base de representación y un vínculo con sus compañeros de una manera especial, muy particular. Por eso en las clases teóricas se hace tanto hincapié en el delegado, porque es un personaje, digamos, muy particular dentro del derecho colectivo del trabajo. Cumple funciones representando al sindicato ante sus compañeros, pero también representa a sus compañeros ante el sindicato, es decir, lleva reclamos contra el sindicato, cuando él supuestamente lo representa al sindicato. No, representa a las dos partes. Entonces está en un lugar muy complejo, muy especial. Y tanto hincapié se hace que los alumnos, cuando se les habla de representantes sindicales, lo primero que piensan es delegado. Y no es así. No, en eso, acá me están preguntando, no sé si todos leen el chat, si el cese de la protección importa si es delegado o directivo. No, en un sentido general no importa. ¿Cuál es el sentido general? El delegado también tiene que postularse como el que aspira a integrar la comisión directiva. Ambos se postulan. Desde el día que se postulan, tienen protección. Para ambos, desde el día que se postulan, comienzan a correr los 6 meses. Para ambos puede estar el mismo problema de oficialización. Lo que es diferente es el mandato. Tal vez hay que ver el estatuto. Entonces, si el estatuto pone todos los cuerpos orgánicos duran 4 años, entonces ya no importa porque siempre el mandato va a ser de 4 años, pero normalmente es muy común que para los delegados pongan 2 años y para la comisión directiva 4. Entonces, si yo estoy preguntando de delegados y digo que el mandato comenzó en el 2020, el mandato termina en el 2022. Si estoy hablando de la comisión directiva, termina en el 2024. Entonces, para eso sí es importante. Bueno, necesito un tiempo... Sí. Perdón. No, Una consulta. O sea que, digamos que el delegado es más, digamos, una democracia más directa y no necesariamente el de la comisión directiva tiene que pasar por elecciones internas, digamos. El delegado sí es producto de una democracia más directa y no entendí la última parte. No Pero si un secretario general tiene que ser delegado antes, digamos, para ser secretario eso general. depende de los estatutos. Hay estatutos muy restrictivos, como el de la Unión Obrera Metalúrgica, que vieron que yo les pregunté en un práctico si el sindicato del subte reconoce las minorías. Las asociaciones sindicales, todas, absolutamente todas, porque la ley de asociaciones sindicales 23.551 lo establece, tienen obligación de respetar las minorías. Acuérdense de que el 14 bis de la Constitución dice que el trabajador tiene derecho a una organización sindical libre y democrática. Entonces, todos están obligados a respetar las minorías. Pero, en el caso concreto, un estatuto puede decir que van a tener representación la primera minoría, la segunda y la tercera, sacando X cantidad de votos, o solo la segunda, como dice el estatuto, solo el que salió segundo, como dice el estatuto de los trabajadores subterráneos,
le puede dar mayor o menor participación. Todos están obligados a reconocerlo. Hay estatutos que son más restrictivos, en el sentido de que están obligados a reconocer la minoría, pero le dificultan muchísimo la participación. Por ejemplo, el de la UOM. Para integrar las listas de comisión directiva de la UOM hay que haber sido delegado. O sea que solamente que haya una división en la lista oficial puede presentarse una lista rival, porque si los trabajadores están descontentos con la conducción y quieren armar una lista, tienen que integrar la lista con gente que ya haya sido delegado. Es bastante difícil. ¿Me entendés la diferencia? Y